Buenas noches, bienvenidas a nuestra reunión. Estamos aquí con Catalina Flores de Código y les saluda Susan López de APSET. Eh, Vamos a empezar esta bonita charla en conjunto, que es el primer encuentro Intercebras. Y gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que se sigan uniendo más cebritas. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando acerca del síndrome de Ehlers-Danlos. Muchos aquí, las que tenemos el síndrome, lo conocemos bien, pero vamos a explicar por si acaso alguien todavía tiene una información ahí que poder aclarar. Entonces, siempre hablamos de que nuestra característica principal es ser flexible, ¿verdad? Pero hay mucho más allá, además de ser flexible, ¿no? Es, como dice ahí, no solo flexibilidad, es vivir con un cuerpo inestable. Inestable en muchos sentidos, no solamente en podernos torcer con facilidad o esguincearnos, como provocarnos un esguince, sino también adentro, ¿no? En nuestros tejidos de todo nuestro cuerpo, porque el SET es un grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo que afecta principalmente el colágeno. Y el colágeno que está en todo nuestro cuerpo puede afectar articulaciones, músculos, piel, vasos sanguíneos, ojos, ¿no? Nuestra vista, el sistema digestivo, la columna, el corazón y otros órganos. Como dije, el tejido conectivo está presente en todo el cuerpo. Entonces es un problema, digamos, multisistémico. En muchas partes está el colágeno, puede verse afectado. Entonces de ahí viene lo que sería los tipos de SET, donde el cuerpo es más afectado. Podríamos decir que de acuerdo a eso vamos a nos van a clasificar en un determinado tipo, ¿no? Actualmente existen 13 tipos reconocidos. Cada tipo puede afectar el cuerpo de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, está el SET hipermóvil. Estos 4 que he puesto aquí son los que más vamos a encontrar en los grupos, ¿no? Los demás son ya ultra raros. Entonces no los he mencionado porque podemos incluso buscarlos en internet y la información está disponible, pero sí los que más, por ejemplo, un 90% normalmente cebras, así como nos llamamos, de cebras, tienen el SET hipermóvil, ¿no? Y también existe el SET clásico, que afecta más la piel y las articulaciones, ¿no? Tienen una piel todavía más delicada. Ya sabemos que hay muchos síntomas que podemos compartir diferentes tipos de SET, como la mala cicatrización, por ejemplo, ¿no? Pero hay tipos que son todavía más específicos o más fuertes en, digamos, dañar o mm, afectar, ¿no? Áreas más puntuales, como decía. Por ejemplo, en el tipo del SET vascular es mayor la fragilidad de vasos sanguíneos y de órganos internos, ¿no? Se presentan diversos problemas, tanto en el corazón como en todo lo que es el sistema circulatorio. Las venas, las arterias son bien delicadas y también las válvulas de nuestro cuerpo, ¿no? Hay muchos problemas en nuestros intestinos por la diverticulitis, por ejemplo, ¿no? Y por último, el SET cifoescoliótico, que es mi caso, es mi tipo, por ejemplo, ¿no? Y se presenta con escoliosis temprana, compromiso musculoesquelético, es importante, o sea, tenemos hipotonía, nuestros músculos no se fortalecen con facilidad a pesar de hacer bastante terapia física, ejercicio físico, no logramos tener músculos fuertes, algunos, quizás algunas partes del cuerpo sí, otras no, y es, como digo, cada cebra tiene rayas diferentes, así que a algunas les funcionan unas cosas, otras no. Unas tienen todas la sintomatología, todos los síntomas de un tipo y otras no, o comparten tipos o síntomas de un tipo y un poquito de aquí, un poquito de allá, cada uno somos un poquito diferentes, así que es por eso se hace todavía más complicado el diagnóstico, ¿no? Para algunos médicos hay síntomas que son muy evidentes y para otros no lo ven. Entonces siempre nos diagnostican, por ejemplo, fibromialgia o cualquier otra situación, pero no dan con el SET de primera instancia, ¿no?
es difícil llegar al diagnóstico, ya lo sabemos. Entonces, los síntomas frecuentes, lo que sí nos afecta a todos nosotros y que es muy característico y lo que sí observan también los médicos para el diagnóstico, son la hipermovilidad articular, dolor crónico, subluxaciones, esguinces frecuentes, inestabilidad articular, fatiga extrema, problemas digestivos, mareos, disautonomía, piel frágil o elástica, que dicho sea de paso, no todos tenemos piel frágil o elástica, por eso depende del tipo. Problemas de cicatrización, dolores musculares. Esto sí es, en general, en reglas generales, lo que todos tenemos, lo que todos padecemos, ¿no? Por ejemplo, una subluxación. ¿Qué es una subluxación? Es cuando una articulación se sale parcialmente de su lugar y luego vuelve a acomodarse, vuelve a entrar en su sitio. Eso también es algo que todos vivimos en mayor o menor grado. Hay algunos que rápidamente acomodan su articulación otra vez en su lugar y otros que nos cuesta. Por ejemplo, en mi tipo se salió y para que regrese toma bastante tiempo, puede ser días, puede ser semanas, hasta que una articulación regrese a su sitio. Pero lo bueno es que regresa, pero el dolor en el proceso, ¿no? En fin, entonces muchas personas viven con dolor diario aunque no se note externamente. Y eso es otra de nuestras características, que por fuera se nos ve súper bien, pero por dentro es otra historia, ¿no? Entonces, ¿quién puede diagnosticar el SEN? El diagnóstico suele requerir una mirada multidisciplinaria. Entonces, normalmente vamos a pasar un recorrido un poco extenso y largo, un caminito difícil para poder llegar a un diagnóstico. Podemos tener, como ven ahí, todos estos especialistas. Quizás, a ver, si yo, lo único que no he ido aquí en toda esta lista es al neurólogo y oftalmólogo. Todo lo demás, sí. Entonces, es un recorrido largo, como digo. Depende el médico con que uno se atienda con más frecuencia y al que uno le pueda decir, doctor, ¿usted puede, por favor, revisar si tengo el síndrome de Ehlers-Danlos? Bueno, todos saben del síndrome de Ehlers-Danlos. Es una pregunta muy, muy común, que todos los días me hacen esta pregunta, mejor dicho. ¿Quién me diagnostica? ¿A quién voy? ¿No? Y mi respuesta es esta. Te está atendiendo un médico, el que veas con más frecuencia, ¿no? Ya sea que tienes problemas gastrointestinales y por eso siempre vas al médico, sea que vas al reumatólogo porque te duele aquí el hombro, la otra articulación, la rodilla, te doblas, te tuerces, etcétera, etcétera, sea que vas al traumatólogo por la columna o al cardiólogo porque te da taquicardias o cualquier doctor, ¿no? A ese que vas siempre, menciónale el síndrome de Ehlers-Danlos. Si lo conoce, qué bien, entonces va a poder evaluarte un poco más exhaustivamente. Y si no, te va a derivar a un médico que él sepa que va a poder verte, ¿no? Que va a poder evaluarte. Y si no, te va a mandar al genetista, ¿no? Entonces, primero empecemos por el que nos conoce. No vayamos, en mi opinión, ¿no? No vayamos por uno que nunca te ha visto, que no te conoce, que no sabe nada de ti, que no ha sufrido contigo varios meses tratando de encontrar una solución a alguno de tus problemas, ¿no? Porque es muy importante la historia, tus antecedentes clínicos, ¿no? Todo lo que vienes viviendo ya por una buena temporada, los tratamientos que has intentado, toda esa historia tiene que saber el médico. Entonces, antes de ir a un nuevo doctor o de frente al genetista, recolecta todos tus exámenes, tus evaluaciones, tus resultados, tu historia clínica, si es posible, solicitar al hospital o donde te atiendes y llevarle todo eso al genetista. Yo sé que ahora es automatizado, depende, por lo menos en nuestro sistema de salud, en el Seguro Social, la historia queda en la base, ¿no? En el sistema, entonces lo puede revisar el genetista, pero si no es el caso, cada uno tiene que cargar con toda su historia y sus resultados y exámenes y todo para poder llegar donde el genetista y decirle, ¿no? Esta es mi historia. Obviamente el genetista te va a hacer otras evaluaciones para ver cómo estás en este momento, en la actualidad, pero la historia clínica, no solo tuya, sino de tus padres, también es importante, de tus hermanos, también es importante, todo eso, para poder
llegar a este diagnóstico. Por eso digo, hay que tener mucha paciencia, no es algo tan sencillo y así es, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico puede tardar muchos años. ¿Por qué? Por desconocimiento médico. No todos los médicos saben del síndrome de Ehlers-Danlos. Hay que tenerles paciencia. No hay que enojarse con el médico, por favor, porque no ven cebras todo el tiempo. Entonces, no puede que no tengan tan en mente el síndrome de Ehlers-Danlos. Por eso nosotros estamos haciendo bastante campaña para que la gente pueda ir reconociendo sus síntomas e ir a su médico y decir, doctor, por favor, ¿puede revisar si tengo el síndrome de Ehlers-Danlos? Y él va primero a preguntarse, ¿qué es eso? O como a veces me preguntan, ¿cómo se escribe? ¿No? Pero ya le damos, ¿no?, el pie a que el doctor haga su búsqueda, su estudio, su investigación y pueda ayudarnos, ¿no? Hay que tenerles paciencia. Entonces, desconocimiento médico, síntomas variados, o sea, nos duele un lado, nos duele el otro, nos fastidia por aquí, nos fastidia por allá, diferentes síntomas. Entonces, vamos a diferentes especialistas al final. Englobar todo eso no es cosa sencilla, ¿no? Enfermedades invisibles, entre comillas, ¿no? Nos sentimos mal y nunca descubren por qué, por ejemplo. Diagnósticos erróneos, porque vamos intentando, o los médicos van diciéndonos, debe ser esto, debe ser lo otro, debe ser esto. Y vamos tratando de todo. Solo eres flexible, también es una frase que siempre escuchamos. Es ansiedad, o todo está en tu mente, ¿no? Tienes que bajarle al estrés, también ese es otro punto. Y conforme vas avanzando en edad, peor. No es mejor, es peor, ¿no? Es que haces muchas cosas, es que tienes más responsabilidades y tienes mucho estrés, entonces por eso seguramente estás así, estás así. O lo peor, cuando te dicen todo está normal y ya no entiendo, no me entiendo, ¿no? Entonces muchas cebras pasan años buscando respuestas. Eso es un camino larguito, pero hay que tener paciencia. ¿Por qué la cebra representa al set? También es una pregunta recurrente. En medicina existe una frase, cuando escuchas cascos piensas en caballos, no en cebras, ¿no? Eso es lo que les pasa normalmente, pero ya les enseñan a los futuros médicos, ¿no? No solamente son caballos, también piensan en cebras, ¿no? Entonces, la cebra representa enfermedades raras, diagnósticos difíciles, pacientes poco comprendidos y luchas invisibles, ¿no? Y entonces finalmente, no solo era un caballo, sino a veces sí era una cebra, ¿no? Con la colección de síntomas que tiene, ya finalmente los médicos a decir, sí, era síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de paciencia ahí. Entonces, ¿cómo se vive realmente? Aquí todos sabemos cómo se vive realmente, pero lo vamos a mencionar. Tenemos agotamiento invisible y muchas veces enmascaramos ese agotamiento frente a la gente. No sé por qué tenemos esa habilidad tan fantástica de que los demás no lo noten y adentro estamos muriendo. Pero eso es, ¿no? Agotamiento invisible. Horas funcionales muy limitadas. E incluso, no solamente por el dolor corporal, sino también que nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de organizar nuestras ideas o de recordar cosas empieza a fallarnos, ¿no? Y nos vamos por otro lado, como ahorita ya me fui a otro lado, creo. Entonces, adaptación constante. Eso también es algo que nos exigimos nosotros desde chicos, ¿no? Cuando queremos hacer deporte y no nos sale el deporte que queremos hacer, por ejemplo, porque nos esguinciamos, como digo, nos torcemos, nos produce mucho dolor, no nos da el físico y entonces tenemos que cambiar de lo que queríamos hacer a otra cosa que también nos gusta o variar o manejar la forma, ¿no? Incluso en nuestros trabajos, conforme vamos teniendo o sufriendo un poco más de síntomas, o se van intensificando los síntomas, tenemos que ir dejando cosas o cambiando nuestras rutinas, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos debido, por ejemplo, al dolor diario, ¿no? Hace 20 años me dolía la columna, pero después de 20 años ahora es mucho más. Entonces, en ese proceso, en ese progreso del dolor, he tenido que ir dejando varias cosas, ¿no? Ya no puedo hacer un trabajo de 8 horas, por ejemplo. Miedo a lesionarse, ese es otro problema que tenemos nosotros. Ya vivimos
tensión de solo pensar de salir a la calle. No sé si les pasa, pero yo abro la puerta de mi casa y pues pongo un pie en la calle y estoy en modo defensa, ¿no? Como que mi cuerpo se pusiera con un escudo, pero es mi mismo cuerpo y toda tensa, como si me fuera a caer algo encima, ¿no? Y así salgo y cuando regreso obviamente estoy sumamente agotada por el estado de tensión que todo el tiempo estuve, por miedo a lesionarme, ¿no? Culpa por descansar, eso nos pasa a todos, nos sentimos mal porque nos echamos a la cama un ratito que pueden ser 2, 3 horas, ¿no? Para poder recuperarnos. Es necesario, solamente lo menciono en el sentido de cómo nos sentimos, pero no es que tengamos que sentirnos culpables, por supuesto que no, es algo que tiene que ser parte de nuestra rutina, el poder recuperar nuestras fuerzas también, ¿no? Y bueno, sonreímos aunque por dentro estemos cansadas. Y no es flojera, no es exageración, muchas veces estamos sobreviviendo o en modo sobrevivencia, así vivimos, ¿no? Ok, ahora, mi experiencia con el set escoliótico. Hay tiempo todavía, ¿no, Cata? Ya me pasé. Pero bueno, 2 minutos. Em, yo nací con escoliosis congénita porque nací con media vértebra de más entre la L3 y L4. A los 12 años me descubrieron que tenía una curva en la columna de 44 grados y era necesaria una cirugía de columna para poder detener la curvatura. Hasta ahí, todo el tiempo fue revisar cómo iba mi columna. Toda la atención era solo en mi columna y cualquier otro dolor que se iba presentando le echaba la culpa a la columna. Entonces, tengo en la mente, en la junta médica, al doctor respondiendo a todas mis preguntas de malestares y dolores diciendo, es que su enfermedad es la escoliosis. Y no había sido solo la escoliosis, ¿no? Y eso les estoy diciendo hace unos 7 años atrás, no hace mucho, hace más o menos 7 años atrás que todo el mundo decía que mi enfermedad era la escoliosis congénita y nada más. Y no había sido solo eso, ¿no? Entonces ya tengo artrosis generalizada y que ha venido obviamente desde mi juventud por el desgaste de mi columna. Tengo claudicación en la marcha, por eso camino con mi bastón, porque no puedo caminar rápido y tampoco puedo dar pasos largos. Mis pasos cada vez se han ido acortando más debido a mi problema que, bueno, tengo ahí en esa zona de la columna. Lo que yo no esperaba de todo esto era el tinnitus y la hipoacusia, que los tengo hace unos 5 años. Me empezó el sonido del tinnitus mucho más fuerte y bajó mi audición también. Entonces, ahora lamentablemente tengo que estar preguntando y molestando a todo el mundo siempre unas 2, 3 veces que me repitan lo que dijeron. Hasta aprendí lengua de señas por si acaso. Y también estoy practicando la lectura de labios porque no quiero molestar tanto a la gente que me repita las cosas. Pero sí, pues es parte de... Y yo tampoco, no sé, no estaba enterada de que el set escoliótico tiene como característica también el tinnitus y la hipoacusia. La fatiga, que bueno, esto sí es algo general para todos los tipos de sed. Mucha fatiga, como les decía, yo salgo a la calle pensando que algo me va a hacer doler, entonces todo el cuerpo en tensión y cuando regreso en una fatiga brutal. Yo solo quiero acostarme, aunque me esté muriendo de hambre, sacrifico mi hambre por estar echadita un rato y poder recuperar energía. Y bueno, hay que ser pues bastante resilientes y tener una fuerza interna muy grande para poder enfrentar cada día. Es difícil. Entonces, no es debilidad, es vivir en modo supervivencia, ¿no? Como decía. Y bueno, ya voy a hacer mi cherry ahora. Aquí en APSET, en la agrupación peruana del síndrome de Ehlers-Danlos, queremos hacer más visible el síndrome de Ehlers-Danlos, informar, encontrarnos para poder comprendernos y acompañarnos y crear comunidad. Esa es nuestra intención, así que si desean participar son bienvenidas a nuestro chat grupal, de apoyo grupal. En el caso de las cebras con altas capacidades, tenemos que remitirnos a más o menos un 13 de marzo del 2008.
que fue la fecha en la que se publica o se lanza un libro importante eh, llamado Demasiado inteligente para ser feliz, así le pusieron ese título. Lo saca una autora francesa. Eh, y el título es bastante sugerente. De hecho, en este libro se empieza a hablar de las cebras, de las personas con altas capacidades, que son como estas cebras um, que difícilmente se ajustan al entorno, que difícilmente se adecuan fácilmente a las demandas externas, que no siempre encajan, que generalmente no lo hacen y que muchas veces son indomables, difícilmente domesticables. Y que además, así como las cebras tienen sus propias rayas cada una, eh, también hay mucha singularidad en las personas con altas capacidades. Pero hablar de altas capacidades implica también pensar en qué cosas son las altas capacidades para nosotros, como personas que muchas veces hablamos de talentos, hablamos de cosas que queremos lograr, hablamos de inteligencia y hablamos de muchos otros temas, pero quizá hablar de altas capacidades con lo que realmente implica, con todo el trasfondo, la verdad no lo hacemos cotidianamente. Posiblemente al hablar de altas capacidades muchas veces estemos pensando, no sé, pues imágenes como las de Albert Einstein, en pequeños niñitos con lentes grandes, un poquito despeinados, en personas que están siempre metidas en temas de tecnología, no sé. Uh, no les voy a preguntar esta vez porque tengo que cumplir mis 20 minutos y estoy luchando por hacerlo. Eh, pero muchas veces pensamos en eso. Y lo cierto es que hablar de altas capacidades, no es hablar de genios. No. No es hablar de personas que siempre logran todo lo que quieren. No es hablar de personas que siempre van a sacar buenísimas notas, ni que les va a ir de manera exitosa en todo lo que se propongan. Y que en el trabajo, pues, no necesariamente van a estar destacando. Menos aún en el proceso de aprendizaje en los colegios. De hecho, eso no pasa. Y tenemos que hablar de altas capacidades desde un marco más amplio. Así que es tiempo de sumergirnos un poco más en las rayas y en esta cebritud, por decirlo de alguna forma, para empezar a hablar de lo que es la neurodiversidad. Hablar de neurodiversidad implica hablar de algo que es inherente, propio al ser humano. Hablar de nuestras diferencias, diferencias en cuanto a la forma de pensar, aprender, conectarnos con el mundo, conectarnos con otras personas, conectarnos con nosotros mismos también, la forma en la que sentimos, la forma en la que vivimos nuestras experiencias más sociales y también las más íntimas. Hablar de neurodiversidad implica entonces hablar de la diversidad en cuanto a todo lo que emerge de nuestro pensamiento, de nuestro contacto más íntimo con la parte del neurodesarrollo, con cómo es que todo eso que les he mencionado está soportado por el diseño particular que tenemos cada uno en cuanto a nuestro sistema nervioso, en cuanto a nuestras funciones mentales. Hablar de neurodiversidad, de hecho, es relativamente nuevo. Hacia fines del siglo pasado, entre los colectivos, sobre todo los de autismo, se hablaba de algunos términos, se hablaba de formas en las que podían traducir sus experiencias, sus vivencias. Y a partir de eso que se conversaba, y que gracias a que una socióloga, Judy Singer, tomó un término y lo desarrolló a nivel académico, lo presentó en una tesis,
empezó a profundizar acerca de estas variaciones, esta diversidad que hace que sintamos, pensemos y conectemos de manera diferente. Para entender que la neurodiversidad en sí misma es un recordatorio de que ser diferentes no es malo, de que nuestras diferentes formas de procesar la información y de todo lo que ya les conté, esas variaciones, esas diferencias, no son o no tendrían por qué verse de mala forma, sino que por el contrario podrían incluso verse como algo que enriquece nuestra humanidad, algo que enriquece nuestra experiencia, algo que enriquece y podría enriquecer, dependiendo de cómo se conecte con la respuesta de nuestras sociedades, también nuestra comunidad. Entonces, la neurodiversidad viene, en resumidas cuentas, ser la diversidad que es propia de todo ser humano en relación a su neurodesarrollo, su funcionamiento neurológico, sus funciones mentales, pero viéndolo desde un enfoque afirmativo, no como algo malo. Y la neurodiversidad implica también entender que quizá es cierto, hay algunas formas de ser, de funcionar, que son las formas más convencionales y que están presentes en la mayoría de personas. Pero también es cierto que hay otras formas de funcionar que no son las típicas, que son atípicas, que son neurodivergentes. Y si seguimos metiéndonos en estas rayas, empezamos a ver que no todo es negro y blanco. Nos damos cuenta de que la neurodivergencia, si bien es cierto, implica que la forma de ser, la forma de funcionar, no es la habitual, no es la de la mayoría de personas, porque a veces ser neurodivergente implica que para conectar con el mundo necesitas tener más claridad, necesitas tener más detalles. Que la forma en la que te relacionas con el mundo puede ser muy rica, a veces abrumadora, porque percibes más estímulos visuales, aromas, texturas, el movimiento. La forma de conectar con las personas también puede ser diferente, puede ser más intensa, puede haber una mayor sensibilidad. También la frustración puede ser mucho más intensa. Y la forma de aprender también puede ser diferente. A veces las formas de aprender no se adecúan a los sistemas tradicionales. Sí, a veces esperan que la mayoría de estudiantes se la pase sentado en su carpeta, pupitre, sin preguntar tanto, sin levantarse, sin moverse, eh, sin hacer nada más que solo estar escuchando. Y para saber que están escuchando, mirar directamente lo que están presentando, pues entonces vemos que ser neurodivergente no se ajusta a estas formas tradicionales. Hablar de neurodivergencia implica hablar de eh, una serie de características y condiciones, como cuáles. Por ejemplo, el espectro autista. TDAH, también TDAH. Ansiedad y depresión como trastornos también. Altas capacidades también. Las experiencias en estos casos pues son experiencias poco habituales, atípicas. Y llegamos a otro punto, que es hablar específicamente de la neurodivergencia en altas capacidades. Yo les decía que hablar de altas capacidades pues no es hablar de genios o de éxito académico o profesional, sino que hablar de altas capacidades implica hablar de una condición
neurodivergente, de personas que podrían estar teniendo un desempeño, podrían llegar a tener un desempeño por encima de lo esperado para la mayoría de personas de su misma edad, de su mismo grupo, del mismo contexto donde se han desarrollado. Y esto podría lograrse en uno o más áreas. Entonces, hablar de altas capacidades implica esencialmente hablar de un potencial que puede traducirse, que puede expresarse en un determinado desempeño, pero puede ser que no. Podríamos estar hablando de personas que tienen una memoria muy por encima de lo esperado para la mayoría. Podríamos estar hablando de niños o niñas que están aprendiendo a leer con 2 años y medio. Podríamos estar hablando de personas que tienen un talento especial para desarrollarse en temas creativos, en la música, en el arte, en las matemáticas, en la escritura, ¿no? En diferentes áreas, pero que al mismo tiempo ese desarrollo y estos aprendizajes van a requerir de ciertos apoyos, ciertas condiciones, ciertas oportunidades para que se logren expresar, para que el potencial se convierta en un talento, en una habilidad, en una competencia específica. Y claro, yo les dije que en las cebras pues no todo es negro y no todo es blanco. De hecho, las huellas que cada uno tiene son huellas especiales, las formas son muy especiales, muy particulares. Hay mucha diversidad dentro de la diversidad. Hay perfiles muy diferentes entre sí dentro del mismo grupo de altas capacidades. Al punto que es posible hablar de doble excepcionalidad. Y en doble excepcionalidad estamos hablando de dos excepcionalidades. Una excepcionalidad dada por este potencial que les había mencionado y otra excepcionalidad dada por algún desafío significativo para su aprendizaje o para su desarrollo. Por ejemplo, podemos estar hablando de una persona con altas capacidades que al mismo tiempo también presenta la condición del espectro autista o el trastorno del espectro autista o TDAH o diagnósticos de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Podemos hablar de personas con altas capacidades que también pueden tener esquizofrenia. Podemos hablar de personas que al mismo tiempo tienen dislexia, dispraxia, alguna condición que, como les dije, dificulta significativamente su funcionamiento, sus actividades, su participación social, su aprendizaje, o quizá su desarrollo en términos más amplios. Podemos hablar de personas que también tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición física o de salud que está presente y que obviamente configura un desafío importante. Y por eso es que es importantísimo entender que hablar de altas capacidades, al hablar también, por ello, de personas neurodivergentes, puede tener esta posibilidad de que estén coexistiendo con desafíos significativos. Casi la mitad de personas neurodivergentes pueden estar presentando síndromes de hiperlexitud. También la prevalencia de síndromes de Ehlers-Danlos es más probable. Incluso en población con altas capacidades todavía no hay estudios, pero en población con autismo sí. Es altísima en comparación con lo que es esperado para la población general. De hecho, si por ahí preguntáramos cuántas personas de las que estamos aquí reunidas tienen, digamos, hiperlaxitud o alguien de su familia presenta hiperlaxitud, lo más probable es que la mayoría levante la manito. En el caso de nuestra comunidad pasa eso con muchísima frecuencia y es más, yo soy psicóloga y cuando estoy en consulta
con niños, niñas, adolescentes y personas adultas, sobre todo con los niños. Con ellos nos jugamos un poco más. Hay momentos en los que me muestran sus piruetas. Hoy día me dijeron eso, ¿no? Hoy día me mostraron una, no pirueta, pero me mostraron un niñito justo hoy día. Me mostró su codito, ¿no? Me dijo, mira, mi huesito se mueve más de lo esperado. Y otro día te muestro otra pirueta. Ah, ok, genial. Ya otro día hablamos mejor de otras piruetas también, ¿no? Entonces, y otros también, cuando están escribiendo, que nosotros vemos mucho eso en nuestra comunidad, que muchos tienen problemas, dificultades para el tema de escribir, están doblando sus deditos, ¿no? Justo antes de comenzar la reunión, también estábamos ahí presentándonos con algunas piruetas, ¿no? Que era posible pues observar. Y por eso es que es tan importante crear conciencia en la comunidad de personas que ya han sido diagnosticadas con síndromes de Concept, así como también es importante crear conciencia en personas neurodivergentes, específicamente para nuestra comunidad, personas con altas capacidades y doble excepcionalidad, para que podamos construir algunos puentes, para que podamos tener estos puntos de encuentro y comenzar a hablar de manera más cotidiana acerca de esta visión más integral. Empezar también a entendernos mejor y entender que no todo es negro ni todo es blanco. Es posible establecer encuentros. Bueno, estos son otro tipo de cebras, ¿no? Pero es precisamente eso lo que necesitamos en ese punto. Poder establecer puntos de encuentro, caminos, rutas, puentes, cruces de cebras, para que podamos estrechar estos lazos, construir rutas de apoyo, fortalecer la imagen que tenemos, viéndonos de manera más comprensiva y a veces quizá más amable también, aprendiendo a valorar tanto nuestros puntos más frágiles como el potencial que a veces está dormido para poder empezar a vernos mejor. Entonces, yo cierro aquí, posiblemente ya me pasé, creo que ya me pasé. Pero antes de eso quería compartirles una de mis rayas más, una imagen con las rayas más bonitas que tengo, que he encontrado. Les presento la mantita de rayas de mi abuelita y la mano de mi abuelita. Mi abuelita ya no está, ella falleció ya hace unos casi 5 años. Justo en junio cumple 5 añitos. Y así jugaba ella con 90, ahí tenía 93 añitos. Y yo justo antes de comenzar la reunión también estuve jugando algo así. Hay que empezar a indagar un poco más, a conocernos un poquito mejor. Conocer también, así como lo mencionaba Susan, conocer un poco más de nuestra historia, desde nuestra historia personal, en términos amplios. Y también conocer un poco más de la historia familiar. En mi caso particular, yo creo que vengo de 4 líneas familiares, todas neurodivergentes. Y el tema de estas peculiaridades en temas de salud está muy presente. Así que hay que empezar a conocernos y eventualmente a tomar todas las acciones que sean necesarias para poder llevar el mejor desarrollo, la mejor calidad de vida posible, poder eventualmente también
compartir, hablar más sobre estos temas. Susan contaba que, por ejemplo, ella aprendió, por si acaso, el lenguaje de señas y también a leer los labios, ¿no? Eso me parece muy curioso. De hecho, yo he aprendido braille porque mi abuela y en tema de familia hay glaucoma. Y yo pues tengo disposición hacia presión intraocular elevada. Entonces sé que hay una probabilidad de que llegue a necesitar el braille. Entonces, pues hay mucho que podemos hacer desde ese conocimiento y desde el tomar algunas acciones para poder mantenernos, eh, poder estar informados y poder comenzar a conversar más con otras personas y poder vernos, como les dije, de esa manera más integral.